Las historias que motivan a pisar terreno desconocido, a perseguir el rastro que va dejando en cada lector, a conocer su génesis y más allá de su historia, son aquellas que proliferan, que construyen y que plasman la pasión por la literatura. En la vida de cada lector hay textos que pasan desapercibidos, pero hay otros que desordenan y reconstruyen las ideas que ya tenías establecidas. Y considero personalmente que son los libros que valen la pena. Porque sería muy fácil quedarnos en nuestra zona de confort como lectores y regodearnos con aquellos géneros o aquellos autores que simplemente nos están dando lo que nos gusta. Siempre hay que ir, ver y descubrir nuevas fronteras que nos permitan como lectores crecer y cambiar. Bienvenidos, soy Alexis Ayala, este es mi canal y en esta ocasión vamos a hablar de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Temporada de Huracanes nos cuenta las historias que existen fuera y dentro de La Matosa, un pueblo carroñero en el estado de Veracruz. Y a su vez nos presenta una muestra de la historia de este mismo. El argumento da inicio cuando un grupo de niños descubren el cuerpo de la que llaman bruja en un canalón de riego. Este hallazgo, además de sorpresivo, revelará la leyenda que nace en los años 60 o 70 y que nos describe la historia de esta bruja. Sin embargo, esa es solo la chispa que irá encendiendo el fuego en la historia, pues poco a poco iremos viendo cómo sentimientos tan puros como el amor se tornan en algo tan lúgubre y miserable hasta conocer realmente la oscuridad más humana. Temporada de Huracanes, publicado en 2017 por la editorial Penguin Random House, bajo el sello de literatura Random House, llegó a mi vida a principios de 2018. Y aunque con certeza no sé cómo llegué a este libro, tengo un vago recuerdo mío en la librería descubriéndolo, leyendo su sinopsis y la semblanza de la autora. Y con tan solo 2 palabras me persuadió completamente: brujas y Veracruz. Siempre he tenido una afición irrebatible por las brujas. Desde esas leyendas urbanas que surgían en mi pueblo, de que determinada señora se dedicaba a la hechicería, hasta ese hallazgo que tuvimos muchos con el descubrimiento de Harry Potter. Y a partir de ahí, una larga lista de personajes que se desenvuelven en la magia, la hechicería, la alquimia, entre otras cosas. Mi conexión con este libro surge como muchas de otras historias de lectores, esperando. Me encontraba en una sala, fuera de un gimnasio, y recordé que llevaba el libro en mi mochila. Así que lo abrí, y ese primer capítulo de apenas una página me dejó desconcertado. Estaba muerto de curiosidad y desde ese momento no pude parar de leer el libro. Fernanda Melchor es una autora, escritora y periodista de Veracruz que hasta el día de hoy ha publicado 3 libros. 2 novelas y una recopilación de relatos que antiguamente se habían publicado en la revista Replicante. Después de que me terminé de leer esta novela y su recopilación de relatos Aquí no es Miami, me dispuse a investigar todo sobre su obra. Leí desde reseñas, artículos periodísticos y algunas investigaciones. Evidentemente también vi, escuché y leí las entrevistas que le han hecho al respecto de su obra, pero fue en uno de los artículos de su autoría cuando me di cuenta de un concepto con el que Fernanda Melchor dialoga en su escritura y que sobre todo podemos percibir en Temporada de Huracanes. Y estoy hablando de la nota roja. Existe mucha teoría sobre la nota roja, y hay narradores que ya han utilizado esta técnica previamente, como Jorge Ibargüengoitia con Las Muertas o Vicente Leñero con Los Albañiles. Pero para aquellos que no sepan lo que es, déjenme se los explico con las mismas palabras de Fernanda. La nota roja es un género periodístico por medio del cual se dan a conocer públicamente hechos relacionados con algún tipo de violencia. Una etiqueta que los periodistas utilizan para consignar actos de distinta naturaleza. Delictivos, un asesinato; incidentes, un accidente aéreo; o incluso naturales, un siniestro. Evidentemente utilizar esta herramienta tiene una intención, pero eso se los voy a explicar más adelante. Antes de terminar esta primera parte, me gustaría decirles algo muy importante que Fernanda dijo en una entrevista realizada para el podcast La No Ficción en abril de 2018. Para este programa, la autora dice que la nota roja en México emplea los términos que utiliza el narco. Entonces, estamos hablando de una mímesis, de una mímesis, de una mímesis.
Como están viendo, cada término nos está llevando a más conceptos y en esta parte me voy a dedicar a explicarles cada uno de ellos para que entiendan la magnitud del efecto estético que tiene esta novela. Número 1, y creo que el más importante, el lenguaje. Fernanda Melchor utiliza la nota roja como herramienta de impacto y sobresalto. Es decir, mientras el lector permanece leyendo la obra y construyendo las imágenes mentales que éste le exige, no tendrá un solo momento de tranquilidad por la constante proyección de hechos impactantes, exageraciones, actos explícitos y morbo absoluto. En este momento en pantalla están apareciendo muchos de los ejemplos de la nota roja en México y eso es a lo que me refiero cuando Fernanda utiliza esta herramienta. Justo las imágenes periodísticas que notamos en los ejemplos que les puse son los que el lector está recreando continuamente en la lectura. Y no está de más decir que llega un momento en donde consumir y ver tanto sensacionalismo puede generar sensaciones de ahogo. Y a esto sumémosle que el libro no tiene un solo descanso. Todo está escrito en un párrafo continuo. Y además no utiliza cualquier lenguaje, pues basado en la teoría de Foucault, que nos dice que hay varias prohibiciones del lenguaje, podemos afirmar que Temporada de Huracanes está hecho con base en lenguaje prohibido. Pues en su lectura podemos descifrar textos que enuncian silenciosamente lo que quieren decir. Enunciados prohibidos, faltas de lenguaje y palabras intolerantes que pueden circular. Ahora bien, imágenes violentas, texto corrido y sin descanso, lenguaje prohibido. Y a esto todavía le vamos a sumar más aspectos. Y uno de ellos es que los personajes se construyen bajo el yugo de la transmisión oral. Y digo yugo porque esto comienza a construir y deconstruir figuras humanas basadas en las apariencias. Y siguiendo con otros conceptos, también les mencioné la mímesis. Y este viene desde el principio de los filósofos, con Aristóteles y Platón. Aristóteles, por su parte, define la mímesis como la imitación de la naturaleza en esencia artística. Y Platón como la apariencia mental del exterior en el mundo de las ideas. Es importante mencionarlo porque en esta obra Fernanda Melchor explora el lenguaje periodístico. Y a su vez explora el lenguaje coloquial. Y a su vez explora el lenguaje de la nota roja. Y a su vez explora el lenguaje rebosante. Provocando con esto que el mismo lenguaje sea el que explote. O sea, que la obra no pudo haber estado escrita y dividida por párrafos porque el mismo lenguaje exigía que la obra fuera escrita así. Entonces no solo los personajes, ni el pueblo, ni la historia, ni el lector se está ahogando. También el lenguaje se está ahogando. Ya ha llegado el momento de explicarles otro complemento en la obra que la convierte en algo mucho más aturdidor. En la literatura existe un concepto, gracias a la lectura que hizo Bakhtin de la obra de Dostoyevsky, que se llama polifonía. Y según Bakhtin, la polifonía se entiende como la marcada diferencia entre las voces narrativas, discursos o diálogos de una obra que exponen distintos pensamientos sin perder una línea o idea central. Es decir, esta pluralidad de voces que nos permite discernir qué personaje está hablando porque su voz es muy específica y particular. En Temporada de Huracanes, el ruido de las voces es otro añadido más a la intranquilidad del lenguaje. Y ahora llega una de mis partes favoritas donde les voy a ejemplificar lo que acabo de decir. Evidentemente sin spoilers. Tengo aquí mi computadora porque esto es necesario hacerlo con computadora. Y va a estar apareciendo aquí el texto del que les hablo. Dice: Munra miró el indicador del combustible y pensó que lo más sensato sería regresar a la matosa y pedirle fiada a doña Concha 1 litro de caña y chupárselo entero en la cama mientras esperaba el regreso de Chabela hasta perder la conciencia o morir. Lo que sucediera primero. Y en eso sonó el teléfono de nuevo. Y ahora otra vez ese pinche chamaco que decía que había conseguido dinero, que le pagaría la gasolina para que le hiciera el paro de llevarlo a un jale. Por lo cual, el declarante entendió que su hijastro necesitaba que le hiciera el favor de llevarlo a un lugar en donde podría conseguir dinero para seguir bebiendo, propuesta que el declarante aceptó, por lo que a bordo de su camioneta cerrada, marca Lumina, color azul con gris, modelo 1991, con placas del estado de Texas RGX 511, y después, páginas más adelante, dice lo siguiente: por el motivo que ya les indiqué, de que sus costumbres y sus apariencias me parecían repugnantes, pero en ningún momento manifesté yo el deseo de hacerle daño a esta persona. Yo no vi nada, ya se los dije. Yo no vi nada ni supe qué fue lo que pasó. Ok, en la parte roja tenemos al narrador omnisciente. Este sujeto que es externo a la historia
y que comúnmente encontramos en muchos libros. Y también habitualmente sus descripciones son en tercera persona del singular. Es decir, él. Él. O sea, él. Okay. Ahora bien, si prestas atención al texto, en la parte amarilla, la voz narrativa cambia. Y ya no es exactamente el narrador de la parte roja el que nos está contando la historia. De hecho, hay una perspectiva legal, como un apartado de un periódico. Incluso como si fuese una descripción que encuentras en el departamento de policías. Y se percibe aún más porque el personaje del que están hablando, Munra, es descrito como el declarante. Y en la última parte, la del párrafo verde, la voz ya no es ni la del narrador omnisciente, ni esa voz legal que existía en el párrafo anterior. Es la misma voz del personaje, que de alguna u otra manera se interpone ante el narrador y quiere contar su historia, o dictarle lo que realmente pasó. Este juego de narración construye realidades que se vuelven únicas y diferentes, pero al mismo tiempo convergen simultáneas. Y sí, se rompe la estructura estilística a la que estamos acostumbrados como lectores. Y ya no es una sola voz, sino que hay una polifonía que te permite conocer distintas perspectivas de la historia. Fernanda Melchor ha contado en varias entrevistas que la inspiración de este libro llegó luego de que leyera en un periódico el hallazgo del cuerpo de un brujo al que relacionaban con otras personas. Lo primero que pensó fue en realizar una investigación de campo y hacer un poco lo que había estado haciendo en Aquí no es Miami. Pero debido a la situación tan peligrosa que era acudir al lugar de los hechos, decidió contar la verdad desde una visión literaria. Dejando de lado la inspiración de este libro, la novela está llena de personajes con particularidades y características que parten de la oscuridad más humana llevada al extremo. E incluso hay un personaje mítico, que es la bruja, al que podría adjudicársele el antagonismo en la historia, pero lejos de la realidad, pues son los personajes más comunes y más humanos los que muestran y ponen la vileza y la perversión. Mientras leía el libro percibía a la Matosa como una especie de alcantarilla llena de ratas, las cuales competían para ver quién tenía la existencia más vil y más miserable. Pero la reflexión me llevó a ver más allá de la metáfora, pues de alguna manera los personajes son empujados por el sistema, sofocados por el pueblo, por su historia, y llevados a intentar sobrevivir, sea cual sea la manera. Estos sí son juegos del hambre. Y otra parte que me hizo un ruido infinito es la dualidad entre los sentimientos. Y es que sí, en la novela está el sentimiento más puro, el amor. Pero este amor arroja a los personajes a hacer las cosas más perversas y viles y obsesivas. Y de esta manera se convierte el racionamiento en locura. Martín Solares tiene un libro buenísimo que se llama Cómo dibujar una novela, en el cual nos explica el proceso que pasa una novela para tener una forma o una estructura más exacta. Mientras leía Temporada de Huracanes no dejaba de pensar en su título y en cómo la historia hacía alusión a este. Así que de alguna manera me dediqué a crear una figura, como lo hizo Martín Solares en su libro, y esto fue más o menos lo que salió. Supongamos que tenemos el pueblo, que es la Matosa, y es un pueblo con una estructura de un círculo. Pero no solamente el pueblo es un personaje, también lo es la bruja chica, también lo es la bruja grande, también lo es Norma, también lo es Luismi, también lo es la abuela. Y si a esto vamos sumando uno y otro círculo más encima del que ya plasmamos, tenemos una figura más o menos así. Y yo sé que puede parecer que es una figura que no tiene sentido, pero que va a terminar teniéndolo al entender el cruce entre las historias.
cómo se entrelazan los personajes, las curvas y las tramas que se entretejen van a representar una figura tan compleja como la misma historia. Y no sé ustedes, pero yo pienso que esa figura sí se asemeja a un huracán. Además, fuera de la figura, el título también hace una alusión a la advertencia, la llamada y la llegada del huracán. Una tormenta tropical que sopla vientos de más de 120 kilómetros por hora y arrasa con todo a su paso. Y lo único que deja es muerte y destrucción. Temporada de huracanes, el título, está escrito en plural. Así que no solamente habrá un huracán, una muerte o una destrucción, sino que habrá múltiples sucesos que desgarrarán absolutamente todo. Para mí ha sido muy importante y muy difícil este libro. De alguna manera yo soy consciente del riesgo que tomé y que tomo al hacer este tipo de videos, que son mucho más complejos a los que estaba acostumbrado. De alguna manera eso fue lo que generó Temporada de Huracanes en mí. Desde aquella primera vez que lo leí en 2018, de alguna u otra manera mi vida lectora cambió y me exigía cosas mucho más complicadas y más complejas de las que me hubiese gustado aceptar. Fue un libro que llegó en el preciso momento que me hizo descubrir las cosas que realmente me gusta leer. No solamente causó eso, sino que desde esa primera lectura me la he pasado investigando, escribiendo, haciendo apuntes sobre la obra de Fernanda Melchor y sobre Temporada de Huracanes en sí. Nunca me había atrevido a hablar del libro porque es un libro que te deja anonadado, que te deja mudo. Y es muy complejo hablar de eso que te deja mudo. Y me tardé años, 2 años, en poder escribir algo que me pareciera decente como para mostrárselos y me hiciese sentir orgulloso de eso. Y de alguna manera ese es el riesgo que me hizo tomar Temporada de Huracanes y que me hizo saber que valía la pena. Por otra parte, también sé y soy consciente de que Fernanda Melchor, al escribir y publicar este libro, también tomó riesgos. Pues muchas veces conocemos esas historias que nos hablan de la fruta bella, de la fruta dulce, de la fruta sabrosa, y esas historias nos incitan a probar esa fruta, a disfrutarla, a comerla. Pero la fruta prohibida no deja de existir, y son pocos los autores y escritores que se dedican a hablar de ella. Y es justo Fernanda quien decide hablar de lo agrio y de lo podrido en una sociedad líquida donde nos dedicamos meramente a mostrar lo bueno y lo bello que nos sucede. Pocos se atreven a darle voz a aquello que está podrido y pocos se atreven a describir lo peligroso que sería consumir aquel fruto. Temporada de Huracanes es una historia transgresora, una historia lujuriosa, una historia arrebatadora, un testimonio novelado y una oda hacia el amor y la obsesión, hacia la locura y la marginación, pero que al mismo tiempo muestra en todo eso algo sutil, algo vulnerable, algo bello. Hasta el día de hoy, y tras su lectura, Temporada de Huracanes no ha dejado de cuestionarme constantemente, y de alguna manera sentía esa responsabilidad al invitarlos a leer esta novela. Reiterar la importancia que es darle voz a los que no tienen voz. Fernanda es lo que hace en Temporada de Huracanes. Así que, sin más por el momento, esto es todo. Yo soy Alexis Ayala. Hasta luego.